Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Bueno, mi querida gente, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Gracias por estar compartiendo con nosotros estas horas de la tarde, tarde-noche, donde realmente nos informamos, donde tratamos de llevarte todo lo que signifique la información, la novedad, la noticia, los hechos, las cuestiones en sí y todo lo que vos debés saber. ¿Por qué te comentamos esto? Porque hay mucho. Durante la semana pasan cosas porque siempre nosotros lo decimos. Nada queda estático, el mundo gira. El mundo gira y al girar el mundo, por supuesto, giramos nosotros también. Y en ese girar, giran las cosas que van pasando y aconteciendo en cada uno de los ámbitos. Si son ámbitos políticos, ámbitos sociales, ámbitos culturales y de la salud. Y los chicos entran ya en esta semana, en la última semana de receso invernal, cosa que a prepararse las mamás con el carnet del calendario de vacunas, si tienen los chicos, o también el sistema de cuidar la salud de los niños, porque también no tan solo cuidas la salud de los niños, sino cuidas tu salud. Bueno, primero vamos a ir al estado del tiempo, gente. Bueno, para el día de hoy amaneció un día espléndido, maravilloso, con un sol muy, muy potente, pero todo hacía prever que verdaderamente no nos iba a acompañar mucho por el hecho de que había alto porcentaje de la nubosidad y se pronosticaba nubosidad variable. Así que qué hermoso paisaje. Cada vez que veo el paisaje de Salta decimos que paisajes hermosos tenemos realmente como cómo no enamorarse de esos paisajes, de esas montañas, cerros, en fin. Bueno, te comento que la temperatura, la máxima en el día de hoy fue de 21 grados, con una sensación térmica de 19 grados, porque el viento soplaba de 6 a 27 kilómetros por hora, y eso hacía que, por supuesto, la sensación térmica de la temperatura varíe, y variaba a los 19 grados. Se pronostica para la tarde-noche lluvias débiles en proximidades. Estamos en la tarde-noche, cosa que en algunas zonas quizás más altas pueda este fenómeno manifestarse. De todas maneras, por ahora estamos sin novedades. Baja considerablemente la temperatura, así que abrigarse, aquellos que salieron desprevenidos pensando que la primaverita, eso como decimos, esa primaverita del invierno que algunas veces nos acompañen, a no confiarse, porque muchos dicen, no, me voy al solcito que está lindo, que está bueno, que acá, que allá, y ese solcito que, como decían las abuelas, el sol del invierno te enferma, el sol del invierno te resfría. Así que para mañana lluvia, para mañana algunos sectores, no sé si en Salta Capital, porque no nos especifica el Servicio Meteorológico a nivel nacional, no nos especificó si es realmente en Salta Capital o a sus alrededores. Nos va a acompañar baja temperatura, 14 grados, con una sensación térmica a 13 o 12 grados y vientos que van a soplar, que van a ir de 7 a 17 kilómetros por hora. Así que esto es el pronóstico para el día de mañana. Jueves también desciende la temperatura, 16 la máxima y 8 la mínima, pero sin lluvias. El día viernes asciende la temperatura a 25 grados y la máxima y la mínima a 6 grados. El sábado desciende nuevamente. Escándalo. Esto parece un escándalo. Mira qué hermoso. Mira ese paisaje de maravilloso. Realmente es increíble ver los diferentes colores de la naturaleza, cómo nos regala
todas estas maravillas de imágenes que nosotros por ahí las pasamos así, pensamos que en otros lugares es mejor, y en Salta tenemos tan lindos los colores, Bueno, te hablaba del sábado. El sábado 16 grados, la máxima, la mínima 6, así que baja la temperatura. El domingo para estar en casa, para jugar juegos de mesa, para compartir charla, para comer un rico budín en el café, porque la temperatura va a estar baja. Baja la temperatura, 11 grados. 11 grados y 6 la mínima. Así que un lindo domingo en familia, o con las amistades y los chicos en casa jugando, ¿por qué no?, un juego de mesa o preparándose ya para comenzar el último periodo de lo que va del año para del 2025. Increíble porque pasó así pasó. Realmente es increíble. Uno dice que estamos comenzando el año, el 2025, y ya estamos programando las festividades para finalizar el 2025. Bueno, quiero contarte algo del ámbito político, y ya nos vamos al tema que nos aboca en el día de hoy, que es un tema muy interesante porque empiezan las clases, empiezan los tiempos de temperaturas bajas, relativamente bajas. Los niños siempre, niños, jóvenes, adultos, no adultos, el género humano en sí. Siempre dice, me hace calor, me hace frío, me pongo, me saco, me pongo, y en ese me pongo, me saco, me pongo, muchas veces nuestro sistema inmunológico, yo lo digo así, si estoy equivocada, después la doctora que está y gentilmente ha accedido a poder charlar con ustedes para guiarnos un poquito más sobre esto que muchas veces decimos, salimos desprevenidos y después, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con el enfriamiento? Dice, se enfrió, se resfrió. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo es? Bueno, te cuento que algo muy lindo sobre el tema de Argentina. Hay algo que nosotros decíamos, creo que fue la semana pasada, donde analizábamos el tema de la cuestión de la cómo iba a ir variando el sistema económico en la República Argentina, si algunas, el Senado o el Congreso en general, el Congreso Nacional, lograba aprobar algunas que otras leyes. ¿Te acordás que dijeron que iban a vetar todo aquello que tenga que ver con la situación de aumentar un déficit fiscal que ocasione un desfalco en la cuestión de la economía que se está tratando de nivelar a costa de todos, a costa de todos, porque realmente todos decimos cómo subió esto, cómo subió lo otro, pero no sabemos realmente el porqué, el cómo y el cómo vamos a lograr una estabilidad. Ahora, te cuento, fuera del podio se llama esto, fuera del podio. Argentina ya no está entre los 13 países, acordate cuando te comenté, que estaba entre los 13 países con más inflación del mundo, con un IPC interanual del 39,4%, y esto fue en el mes de junio, cuando estuvo en el economista Valeriano, que ya vamos a volver de nuevo a convocarlo, para que nos cuente qué pasó con esto, porque de repente comenzamos a esta variabilidad donde sale Argentina, por eso decimos fuera del podio, donde sale Argentina a un de un lugar tan alto como estaba, a pasar de un tercer lugar. Primero está Venezuela, después está Sudán y después está Zimbabue. Imagínate estar entre esos países re pobres, aparte de ser países re pobres,
países totalmente descreídos económicamente a través del Fondo Monetario Internacional, a estar fuera del podio. Eso nos puede dar un aliciente inmenso, 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 en que el sacrificio que verdaderamente se hace, el sacrificio que verdaderamente hacemos y lo que se critica muchas veces no es la crítica por la crítica misma, sino es la crítica a través de la información. Cuando nosotros nos informamos, cuando nosotros averiguamos, cuando estamos alerta a lo que está pasando, sí, hay una pequeña suba del dólar. ¿Por qué subió el dólar? Pero esa pequeña suba del dólar, ¿qué variabilidad causa o ocasiona el cambio? Argentina no tiene, digamos, o en cambio, doble cambio. En ese sentido, ya lo hemos escuchado en semanas pasadas, tenemos un solo cambio, y eso es lo que muchas veces muchos critican el tema, pero a muchos les favorece. Bueno, gente querida, hablándote un poco de esto, quería también comentarte que vamos, te hablaba al comienzo de las clases, te hablaba de la época esta que ya estamos. Estamos en medio de esta época de fríos, de cambios de temperaturas bruscos. Si bien no lluvias, como se pronostica en algunos sectores, pero en sí los cambios bruscos de la temperatura, cómo abrigarnos en demasía, o no nos abrigamos, o qué nos ponemos, o qué tomamos vitaminas, comemos más frutas, nos alimentamos con alimentos más, digamos, que tengan más consistencias para aumentar la caloría en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿Qué es lo que hacemos? Son todas cosas que yo me pregunto porque se preguntan muchas veces los abuelos, las personas mayores, se preguntan todo eso y están acostumbrados, es la costumbre, digamos así, de los adultos en cuanto a todo lo que tenga que ver con el tema de las vitaminas que van a fortalecer tu campo inmunológico. Para desmitificar muchas veces algunas cosas hay que investigar, hay que ver, porque no todo te lo vas a creer, porque no todo va pasando de generación en generación, como muchos dichos, vamos parafraseando, y el parafrasear nos lleva siempre a la ignorancia del conocimiento, si sirve, si no sirve, o qué es lo que pasa. Para el día de hoy, y le damos muchísimas gracias a la doctora Andrea Falco, que nos está acompañando. Ella es médica e infectóloga, tiene una larga trayectoria en cuestiones de tratamientos, por supuesto, relacionado a su profesión. Y nos va a desmitificar muchas cosas que nosotros por ahí creemos, el tema de las vacunas. Yo estoy vacunado, entonces si estoy vacunado puedo salir, qué sé yo, no sé, desabrigado o de alguna manera. ¿Por qué? Porque estoy vacunado. Entonces, al estar vacunado, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Es muy bueno que vos pienses que a vos no te va a pasar, pero ¿y si te pasa? ¿No? Esa es otra de las cosas. ¿Cómo nos atendemos? ¿Dónde nos atendemos? ¿Cómo empezamos a descubrir que tenemos algunos síntomas de la automedicación? Cuidado con eso, porque muchas veces nos automedicamos sin saber verdaderamente qué es o cuál es el virus que nos está afectando. Para eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Falco, como ya te la presenté, infectóloga, y ella nos va a contar su experiencia y nos va a prevenir, nos va a aconsejar sobre todo lo que debemos saber y cómo debemos actuar en cada uno de los momentos. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, ¿eh? Gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. Esto, te digo sinceramente, es importante el saber sobre todas las cosas, y en estos tiempos que no tan solo nosotros le achacamos siempre al invierno, pero las infecciones están presentes en todas las estaciones. Así es. Digamos, o sea, pensamos siempre en el invierno y pensamos, lo primero que se nos viene a la cabeza son las infecciones respiratorias, ¿sí? Que nosotros le decimos infecciones respiratorias porque, digamos, son
gérmenes, digamos, todas las enfermedades infecciosas en general están producidas por microorganismos o gérmenes, que pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pero en el invierno predominan estas infecciones que afectan a la vía aérea, digamos, al sistema respiratorio. Puede ser todo lo que nosotros llamamos las infecciones respiratorias altas, que puede producir angina, puede producir catarro que le decimos, el resfrío común, claro, y el resfrío común, que es lo más frecuente, y a veces puede producir infecciones más severas, digamos, que llegan a las vías aéreas inferiores, al pulmón, produciendo neumonía o las bronquiolitis en niños, ¿sí? Estas son habitualmente los relacionamos con el invierno, porque sí es cierto que hay un predominio de estas enfermedades en el invierno, por varias razones, porque, digamos, los virus de por sí circulan más en esta época, se dan las condiciones, digamos, ambientales, porque en general... ¿A qué temperatura resisten los virus? Lo no, primero que iba a preguntar virus vamos a hacer una pequeña diferencia. ¿Qué es virus? ¿Qué son bacterias? ¿Qué son hongos, parásitos? Exactamente. Son Por distintos... ejemplo, en estos tiempos, virus, bacterias son los más comunes. Los virus son los más comunes junto con las bacterias. Esas son las enfermedades más comunes. ¿En qué se diferencia un virus y el una virus bacteria? es un organismo mucho más pequeñito que las bacterias. Son los dos organismos que están formados por una sola célula, microscópicos, o sea, no los vemos a simple vista. Y el virus tiene la característica de ser muy pequeño, que si bien tiene esto que llamamos material genético, que es el ADN o el ARN, pero para vivir el virus sí o sí necesita ingresar a alguna célula nuestra, alguna célula del huésped. O sea, puede ser poca vida, digamos, fuera, exactamente. Fuera Pero, o sea, persiste un tiempo, pero sobre todo que para vivir y para reproducirse necesita invadir la célula, ¿sí? Porque no tiene capacidad de reproducirse por sí solo. En cambio, la bacteria es también un organismo formado por una sola célula, pero es un organismo un poco más avanzado, tiene el material genético bien diferenciado, se puede dividir fuera del organismo, ¿sí? Fuera de la célula, no necesariamente necesita la célula para vivir. Y después están otros gérmenes como los parásitos, que pueden ser de distintos tamaños, porque ahí ya tenemos parásitos incluso visibles a la vista, y los hongos, que los hongos tenemos, digamos, hongos microscópicos que afectan al humano, y también tenemos los hongos pluricelulares, digamos, los hongos que comemos son hongos, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, que por supuesto no afectan al ser humano. Pero bueno, estas son básicamente las diferencias. Los virus y las bacterias son los que más producen infecciones en los humanos, ¿sí? ¿Y qué es más resistente? Por supuesto, deben ser las bacterias. Dentro del cuerpo humano, las bacterias deben ser las más resistentes. Sí, o sea, los dos tienen distintas formas de acción, digamos, y para las bacterias en general, digamos, tenemos muchas más herramientas terapéuticas que son los antibióticos, digamos, y contamos con muchos más antibióticos que actúan sobre las bacterias. Hay algunas bacterias que producen enfermedades muy graves, y los virus también, pero para los virus hay menos herramientas terapéuticas, digamos, tenemos muchos menos antibióticos que le decimos que van dirigidos, que en realidad son antivirales, que van dirigidos a los virus, ¿sí? Es mucho más, tenemos muchos menos antivirales que antibióticos, digamos, entonces en general... Pero también es cierto que muchas infecciones virales se autolimitan, se llama, o sea, se curan solas, aunque otras, bueno, pueden ser graves y llegar hasta la muerte, digamos. Generalmente dicen, es un resfrío, es un pequeño resfrío, ya se me va a pasar. No se medican con remedios en general, caseros, cosas caseras, o se automedican. ¿Qué es lo importante de esto? A ver, primero saber que en la época invernal, digamos, o sea,
diría que el mayor porcentaje de infecciones, casi el 70% de las infecciones de vías aéreas superiores, y algunas incluso que afectan al pulmón, son producidas por virus, ¿sí? Y ahí está el virus de la gripe, hemos conocido el COVID, digamos que es un virus, ¿sí? Que también sigue circulando. Tenemos otros virus respiratorios como el virus sincicial respiratorio que afecta a los niños, pero hoy también sabemos que los adultos afectan. ¿Y cómo se va pasando el contagio? ¿Así de persona en persona? El contagio de estas enfermedades en general es por vía aérea. Entonces, si yo estoy, digamos, a una distancia corta, digamos, por las secreciones respiratorias que uno elimina, digamos, cuando tose, cuando estornuda, cuando habla incluso, ahí se transportan los virus, ¿sí? Entonces, puede ser en forma directa por vía respiratoria o puede ser esto de la transmisión indirecta, que hablábamos mucho con el COVID, el tema de, toso, contamino una superficie y después con mis manos, digamos, me toco la cara, me toco los ojos y por ahí ingresa el virus, ¿sí? Entonces, ¿por las mucosas? Por mucosas, sí. Entonces, o por la vía aérea. Entonces, esas son las formas de transmisión. En invierno, como hay, digamos, en general estamos más encerrados, estamos más cerca, si vamos en el colectivo, las ventanas están cerradas. Mira, el que no te tose te estornudó, el que no te estornudó te tosió. Los chicos en la escuela están... Te escupió, entonces, los chicos en la escuela están, digamos... Hasta inclusive los adultos, porque muchas veces, como decía, en un reducto muy pequeño... Entonces, por eso se transmite, es más fácil que los virus se transmitan en la época invernal, ¿sí? Pero sabemos hoy que los virus pueden circular en cualquier época. Hemos tenido brotes de gripe en febrero, en marzo, hemos tenido brote de COVID, que es un virus respiratorio, todo el año. Si bien circulan más en el invierno, pero en cualquier época del año pueden circular. Se transmiten más en el invierno justamente por esta situación que se da. Entonces los chicos que van a la escuela resfriados, al compañerito de al lado, el que está atrás, entonces a veces... van llevando a la casa, van llevando a la casa, entonces se transmiten más rápido en el invierno, pero pueden circular en cualquier época del año, ¿sí? Entonces es importante aquí las medidas preventivas. Y como decía antes, para los virus no tenemos para algunos virus, para la gripe, tenemos algunas medicaciones específicas, digamos, que se llaman antivirales. Pero la mayoría de los virus no tenemos un tratamiento específico. Entonces, pero sí es importante saber que los tratamientos en general de los virus son sintomáticos, digamos, o sea, tomar algo para bajar la fiebre, para pasar el catarro, y va a ir pasando solo, pero siempre es importante el control de un médico. Y la consulta, ¿no? Exactamente, porque ¿qué es lo que produce a veces el virus? Hay algunos virus que por sí solos producen neumonía, y hay otros, y los virus en general lo que hacen es debilitan nuestra vía aérea. Entonces nosotros en nuestras mucosas, sobre todo en la nariz, tenemos dentro de lo que recubre unos pequeños pelitos, digamos, las cilias se llaman, unos pequeños pelitos que nos ayudan a eliminar estos virus. Cuando el virus de por sí daña este epitelio, digamos, estos pelitos, y también el frío, digamos, los paraliza. Por eso decimos hay que abrigarse. En realidad lo que hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, porque estos pelitos se paralizan. Entonces es más fácil ingresar los virus y a veces después ingresan otras bacterias que producen neumonía, ¿sí? Que ya no es como decir, que ya no es viral, entonces ya se ha complicado con una bacteria. Entonces ahí sí... A veces se necesita antibiótico. Es importante saber que la gripe, el resfrío común, si es producido por virus, no necesita antibiótico.
no necesita tomar antibióticos, no hay que ir al farmacéutico y le pide un antibiótico. Quiero hablar contigo después del corte, porque el director me está marcando ya el corte. Quiero preguntarle a la doctora, porque nosotros a pequeño síntoma de tal o cual cosa, todos somos médicos, ya nos diagnosticamos. Ay, tengo gripe, o me estoy por resfriar, o tengo esto. ¿Y a qué hacemos? Al farmacéutico. Y de allí para adelante hay que ver cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestro organismo, si reforzamos la bacteria o el virus que tenemos dentro o lo eliminamos. En muchos de los casos se vieron como, digamos, la infección no se dio y después no sabían con qué antibiótico, porque se hacen resistentes. Los virus se hacen resistentes también a todo momento, como decimos nosotros, no tan solo un remedio te va a curar, sino que muchas veces sí, hay un problema grave. Vamos a ir al corte, señor director, si estás en este tema o si realmente vas a concluir con las vacaciones tanto de los niños como de algunos organismos. Cuídate, escuchá y sobre todas las cosas vamos a prevenir. Dale, vamos al corte. Bueno, querida gente, seguimos con ustedes. Gracias por esperarnos, gracias por estar, gracias porque, como siempre lo decimos, tomar en cuenta cada uno de los temas que abordamos y no te quedes con lo que nosotros te decimos, nada más, ni te quedes con lo que escuchás o con las cosas que medianamente vos dudás. Investigá, consultá, habla con tu médico, con tu profesional de confianza, o hay tanta información que vos podés verdaderamente nutrirte de eso y muchas veces decimos, es tan fácil, pero lo hacemos tan difícil. Y en el corte habíamos quedado con la doctora Andrea Falco, ¿me corregiste? Adriana, me cambié a Andrea. Adriana Falco, que la vas a encontrar en el hospital materno infantil. ¿No? En el materno infantil, mira, en el materno infantil, ahí la vas a encontrar si querés consultarla, porque sirve mucho de ayuda el prevenir, la prevención. ¿Cómo prevenimos? ¿Se puede prevenir? ¿Las vacunas nos previenen o tan solo es una barrera como que, digamos, nos protege por un tiempo, pero no nos previene del todo? ¿Cómo es el tema? No sé, la verdad que... Y la automedicación es otro de los temas que abordamos con la doctora Falco. Lo hacemos, doctora. Bueno, con respecto a las vacunas, la vacuna es la estrategia tal vez más importante después de lo que es el agua potable, para prevenir enfermedades. Después de lo que es el agua potable. Después del agua potable, las vacunas es la estrategia más importante para prevenir muchas enfermedades. ¿Y vos crees que en Salta hay agua potable o tenemos que consumir las de bidones, las aguas potables estas? ¿Qué pasa con la gente del interior? Te hice una pregunta, lamentablemente, que te metí en un... bueno, no la contestes. Si no quieres, no la contestes. No, agua potable hay, digamos. Sí, todos decimos, tenemos agua potable, pero bueno, sacamos un poquito y la mandamos a examinar y vemos cuán potable es. Pero bueno, no te meto en ese brete. Pero bueno, y te decía, la vacuna es una estrategia súper importante para prevenir enfermedades. Lamentablemente no tenemos vacunas para todas las enfermedades. Ajá. Y también tenemos que saber que, digamos, las vacunas, muchas de las vacunas tienen una eficacia altísima para prevenir las enfermedades, pero tenemos que tener el esquema completo, ¿sí? ¿A qué le llamamos esquema completo? Y depende de cada enfermedad. Hoy, por ejemplo, estamos hablando del sarampión. Sarampión, ¿sabes qué? Que me comentabas que en tantos países... Que hay países como Estados Unidos, México, Canadá, donde hay brotes importantes de sarampión, incluso niños muertos por sarampión, que
porque uno pensaba que esto no pasaba. Mira, eso Y justo entonces, te iba a decir, ¿y porque por qué uno lo pasa? toma el sarampión como una porque enfermedad siempre benigna, lo por comentábamos fuera de claro. cámara, que decíamos cuando éramos chicos, decían las vacunas, digo, las enfermedades que tenés que tener para Sí. ser del grupete, era sarampión, varicela, la rubiola y la tos convulsa. Bueno, entonces, tenías todas esas enfermedades, ya eras del grupo. Bueno. Si no, no, ahora Claro, es lo que distinto. pasa es que, a ver, no es distinto, digamos, o sea, el sarampión siempre ha tenido... ¿Pero se mutó con algún otro virus? Algo, No. O sea, el sarampión, digamos, el virus del sarampión... Siempre fue, digamos... Siempre, o sea, no es una enfermedad que yo te pueda decir tiene 20% de mortalidad. La tasa de mortalidad es baja. Sí. Pero bueno, pero hoy, a esta altura de lo que es, digamos, la situación de salud del mundo, uno no puede permitir que un niño hoy muera de sarampión habiendo vacuna. Son enfermedades que son prevenibles por vacuna. Entonces, no se puede permitir que un niño muera de sarampión por vacuna. Está bien, no es que mueren 200 personas de sarampión, pero si tenemos 10.000 casos, seguramente vamos a tener 5 o 6 o incluso 10 muertos. Entonces, el sarampión hay que tener en cuenta que ¿Cuáles son los síntomas del sarampión, doctora? El sarampión es la fiebre y el rash se llama, que es un brote, los niños y los adultos, porque también podemos tener como adultos. Si fuera alergia, algo. Se brotan, les aparece una erupción, digamos, en la cara, predominantemente en el tronco. Nosotros llamamos fiebre y exantema. ¿Sí? Exantema se llama, pero es una erupción en la piel. Entonces, atención a las mamás. Sabemos que como hay, digamos, sarampión, casos de sarampión en otros países y como están frecuentes los viajes, entonces por ahí si las personas no están bien inmunizadas, pueden adquirir y transmitirlo, que es lo que está pasando hoy en Ciudad de Buenos Aires, digamos, y Buenos Aires. Entonces, que hay casos ya, digamos, autóctonos de sarampión. Entonces, a ver, a lo que íbamos, el sarampión es una enfermedad que hoy se previene por vacuna. Ahora, ¿cuántas vacunas tiene que tener el niño para estar bien prevenido? O un adulto también. El adulto, justo te iba a tiene que tener 2 dosis certificadas, la del año y la del ingreso escolar. Con estas 2 dosis, el riesgo de adquirir sarampión es prácticamente nulo, digamos, menos de un 5, un 1%, digamos, porque la eficacia de la vacuna es de más de un 95%. Pero para eso tenemos que estar bien vacunados. Claro. ¿Sí? También es cierto que la otra cosa importante es que la vacuna, cuando nosotros aplicamos una vacuna en una población, también nos ayuda a hacer un escudo. ¿Por qué? Porque si vos estás yo no estoy vacunada, pero vos estás vacunada, yo estoy aquí con vos y vos haces de escudo. ¿Sí? Entonces no llevas la vacuna, la enfermedad a otras personas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos ese escudo? Porque sí es cierto que hay algunas personas que no pueden recibir todas las vacunas. Por ejemplo, si tengo mis defensas bajas, si tengo alguna enfermedad, estoy haciendo un tratamiento de quimioterapia, tengo un cáncer, capaz que no pueda recibir todas las vacunas, pero la gente que está alrededor mío y está vacunada me protege, hace un escudo. ¿Sí? Entonces también es importante, que es lo que se llama la protección de rebaño, digamos, o sea. Ahora, en un hospital, trabajas en un lugar público y eso me agrada, me gusta, porque en los lugares públicos siempre se acuden los mayores casos, digamos así, que realmente se desconocen en otros lugares que son privados. Han ingresado muchos chicos con enfermedades respiratorias o con Sí, en este momento están bajando los casos, pero en el hospital, ¿se han visto ustedes superados en número? Sí, ha habido, o sea, a partir de abril, mediados de abril, mayo, junio, ha sido una época crítica, digamos, con el hospital prácticamente, sobre todo la parte pediátrica, al 100% de ocupación. Impresionante. Entonces, ha habido momentos en que no había camas para recibir niños en la terapia, porque llegan niños graves que requieren
es un soporte de asistencia respiratoria, digamos, para poder salir del cuadro, y realmente hemos tenido momentos en el hospital en donde estaba totalmente colapsado, ¿sí? En este momento ya están bajando los casos de infecciones respiratorias. Doctora? ¿Ah? ¿Hubo bajas? O sea, bajas, muertes. Sí, hemos tenido, digamos, por complicaciones. Casos de niños que han fallecido por estas infecciones, ¿sí? Sobre todo en los más pequeños. Esto se da, la bronquiolitis es un cuadro grave en los más pequeños, y lamentablemente, si bien no son muchos, por suerte, digamos, o sea, porque se actúa, porque se hace un buen soporte, pero muchas veces, a veces, digamos, no se llega a tiempo, y bueno, ha habido casos de muertes, y todos los años hay casos, lamentablemente tenemos que lamentar algún fallecimiento por infecciones respiratorias graves, ¿sí? Yo te pregunto esto y también en veces, adultos pasa esto, bueno, ¿sí? En los adultos, ancianos. Sí, pero lamentablemente son pocas las estadísticas que nos brindan a nosotros como periodismo, poder decirlas o hablarlas, porque es como decir, estamos alarmando. No queremos alarmar, tan solo queremos concientizar, que esa es la palabra, tomar conciencia de el hecho de hacerte ignorante de tal o cual cosa. No te estoy dando la información necesaria para que vos puedas saber que hay un sistema de prevención que se llama vacunar, consultar, informarte sobre todas las cosas. Por eso le preguntaba a la doctora si hubo bajas, porque muchas veces las mamás piensan que, bueno, le hacen vapor, le hacen baños de vapor, o los nebulizan. Sí. Los nebulizan, compran los nebulizadores ahora, como comprar, qué sé yo, cualquier otro medicamento, pues son venta libres, compran los nebulizadores, los nebulizan y hacen su cura casera. Y esto después... Claro, eso es importante, esto que dices, la consulta precoz, ¿no? Sobre todo en los niños más pequeños, en los menores de 2 años, digamos, donde mayor riesgo tienen de complicarse. Entonces, es importante la consulta, digamos. Seguro. ¿Por qué? Porque el médico va a decidir y va a decir cómo se lo va a seguir al niño, cuál es el mejor tratamiento. Claro. Aun cuando no haya un tratamiento viral específico, pero hay que sostener, digamos, que el niño respire bien, se oxigene bien, y eso es lo importante. Por eso es que promovemos mucho que se haga la consulta precoz, de manera que, digamos, es una manera también de hacer el tratamiento adecuado, ¿sí? Y que no se automediquen, como vos decías, porque eso es lo otro, digamos. El tema es que, corriente. Claro, que no se automediquen, y mucho menos que con antibióticos, porque muchas veces los antibióticos van dirigidos a bacterias, la mayoría, y esto es un virus que no se va a curar con antibióticos. Y al contrario, estoy generando, digamos, gérmenes resistentes que después no responden a los antibióticos. Los antibióticos pueden hacer un campo más resistente del virus hacia para que actúe otro antibiótico para... Lo que pasa con el antibiótico en sí, digamos, el uso de antibióticos genera, digamos, los gérmenes. Yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, el germen es un ser vivo, digamos, es un ser vivo, sí. Y como todo ser vivo tiende a vivir, digamos, entonces hace todo para seguir vivo. Entonces, así como los humanos en distintas medidas, digamos, nos vamos adaptando y vamos cambiando, claro, pero estos gérmenes que encima son tan chiquititos y se multiplican muchísimo, millones y millones de veces más rápido que nosotros, entonces es mucho más fácil este cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace el germen? Digamos, está expuesto a un antibiótico y lo que hace es muta, cambia y se hace resistente a ese antibiótico. Y después esa partecita que le genera resistencia, encima, como viven todos en comunidad, se transmiten entre ellos estos genes que llamamos de resistencia. Entonces tenemos hoy gérmenes que pueden ser mortales, son bacterias básicamente,
que son resistentes a todos los antibióticos disponibles. Entonces, hoy sabemos que si nosotros no empezamos a hacer un uso adecuado de los antibióticos, que también hay que decir que los antibióticos se usan en humanos y en animales, pero si no hacemos un uso adecuado y racional de los antibióticos, se calcula que para el 2050 va a haber más muertes por gérmenes resistentes que por cáncer, por ejemplo. Qué increíble que realmente y ya nos están marcando para dejar, y es tan importante seguir hablando sobre esto. Pero primero y ante todo voy a pedirle a la doctora que prepare un mensaje para que tomen conciencia de que estamos frente no a una simple gripe o una simple tosecita o el moquito común, sino ante cuáles son los síntomas y acudir urgente al médico. Mientras ella prepara esto, yo le voy a mandar un cariño grande a toda la gente que se pone en contacto en el Face. Gracias por seguirme, gracias por estar, gracias porque siempre sus preguntas son para mí bienvenidas. Le mando un cariño muy, muy especial para Diego Salva, que siempre cuando me ve pasar para el canal me dice, saludame, saludame. Yo siempre me olvido, pero esta vez no me olvidé. Te mando un cariño inmenso. Gracias por estar, gracias por compartir. Y ahora sí, doctora, danos el mensaje, como quien decimos, danos la estocada final. Bueno, en primer lugar, digamos, o sea, saber que la prevención es fundamental, digamos, para las enfermedades infecciosas, que hay muchas estrategias preventivas, desde lo más simple, como es la higiene de manos, que es una medida muy importante, a estrategias que son altamente efectivas como las vacunas. Entonces tenemos que tener nuestro carnet de vacunación al día, no solamente los niños, también hay vacunas para adultos. Entonces consultemos, preguntemos a nuestro médico qué vacunas debemos ponernos, tanto los niños como los adultos, es más frecuente en niños. Y después lo otro que es importante es, ante cuadros respiratorios, consultar precozmente al profesional capacitado para dar un diagnóstico y dar un tratamiento adecuado, y nunca automedicarse. Y si el profesional ha indicado un tratamiento antibiótico, que tiene que ser indicado por un médico según las características del cuadro clínico, también es importante que uno complete el tratamiento tal cual se lo indicó. Que no digamos, bueno, a los 2 días estoy bien, ya me siento corto mejor, el tratamiento. Entonces, tratamiento. todas estas son las medidas de prevención, ¿sí? Pero básicamente haría hincapié mucho en las medidas más simples, como la higiene de manos, evitar el contacto respiratorio y las vacunas. Doctora Adriana Falco, muchísimas gracias. A ella la podés encontrar, como ya te lo dije, en el Hospital Materno Infantil. Consultá, hablá, sobre todas las cosas, informate, porque eso es lo mejor que podés hacer para cuidar tu salud y la salud de los tuyos. Lo que nos queda pendiente, y vamos a ver si podemos comprometerla para otra oportunidad, lo que nos queda pendiente a todos es el uso del barbijo, porque he visto mucha gente que está empezando a usar barbijo. ¿Sirve el barbijo? ¿Nos ayuda el barbijo? ¿En qué momentos y cuándo? Lamentablemente ya no nos queda tiempo, entonces esas son las preguntas que van a quedar para que en otra oportunidad podamos conversar contigo. Y bueno, desearte que tengas una feliz jornada, recordar el pronóstico para los días siguientes y nos vamos.